Oh, vaya. Nació, y se ve muy cuerdo, demasiado cuerdo, ya que ni siquiera llora, dijo una señora de mayor porte, que sostenía en brazos a un pequeño recién nacido, una matrona. Salud, tendrán un hijo fuerte. Terminé felicitando a la joven pareja de sacerdotes. Vamos a verlo, mi pequeño. Un joven de no más de 18 años, con pelaje, con ojos carmesí y una marca que parecía una cicatriz en el lado izquierdo de su frente, exclamó pidiendo permiso para ver a su hija, pero no esperó. Espera, Tanjiro-kun, ten paciencia, la madre debe apoyarlo primero. La señora con voz autoritaria le ordenó al joven que esperara su turno, como las madres siempre tenían que apoyar primero a su hijo. Con un pequeño suspiro de derrota, el tranquilo joven se calmó y esperó ansioso para apoyar a su amado hijo. Aquí está Kie-san, tu hijo está fuerte y sano, por fin nació. La madre se acercó a la joven, que aún estando cansada por el parto, estaba claramente ansiosa por ver a su hija, y lo sostuvo en sus brazos. Tanjiro, bienvenido al mundo querido, soy tu madre, y eso es todo. Él, es, tu papi, exclamó la más reciente madre, quien estaba muy feliz de ver a su hija, pero, algo llamó su atención, en el suelo en su suya, aun siendo ella la madre que ya había dado la cuenta, este niño tenía una gran marca roja en el mismo lugar donde estaba la marca de Tanjiro, pero esta marca era más grande, más roja, más, llamativa. Mira, cariño, tienes una marca parecida a la tuya, dijo Kie, al ver a su esposo acercarse y posar junto a su hija, quien en ese momento tenía los ojos abiertos, pero sin rastro de lágrimas cayendo de sus ojos. Sí, cariño, mi hijo, veo que nació fuerte, cuando parece que él solo me servirá para vender carbón, por eso nos protegerá, jajaja, exclamó en tono de alegría, feliz y alegre por haber presenciado el nacimiento de un hijo pequeño con una presencia tan fuerte, como la de este niño. Está bien papi, ahora discípulos, Kie-san necesita descansar y el niño grande necesita bañarse y comer. Nuevamente entra en juego la madre, esta vez para exhortar a los felices sacerdotes que parecen rebosar de alegría por la llegada de su hijo. Está bien, Kuriara-san, perdóname. Unos años después. En una de las muchas montañas que se extendían por Japón, vivía una familia humilde pero feliz. Un niño pequeño, peludo y con su pelaje reconocible, recogía carbón en un tambor metálico tan grande como el suyo. Este joven parecía tener 13 años y estaba al pie de la montaña cuando alguien le pidió su atención. Tanjiro, no hace falta que bajes hoy, los caminos están nevados, será peligroso si vas, Dios mío, tienes la cara completamente sucia, ven. Que todos podamos comer bien, durante años, solo, vender carbón, respondió su madre, neutral pero mostrando amabilidad e infinito cariño a su familia. Tanjiro, quien, aunque preocupado, le agradeció su ayuda. Tras la muerte de su esposo por enfermedad, las cosas se complicaron, pero con la ayuda de su esposa, logró mantenerlo bajo control. Hermano alcalde, ¿vas a la ciudad hoy? Gritó uno de sus muchos hermanos, Shigeru, esta vez. Tú también quieres ir. Hanako también parecía ansiosa por escalar la montaña con su hermano. No, no puedes ir, Tanjiro no recibirá el amor hoy, y además, no puedes ir tan rápido como él. Dale una calurosa bienvenida lo más rápido posible. Tanjiro llegó tarde, a pesar de sus esfuerzos por no llegar tarde, a pesar de haber bajado de la montaña para llevar dinero a su familia y alimentarlos, terminó, dejándolos indefensos, llegando tarde e incapaz de defenderlos. Fue tu culpa. No estoy ahí cuando más lo necesito. Su familia ahora estaba cubierta de sangre, y sus ojos no podían creer lo que veían. Nezuko, afuera de la casa, encima de Rokuta, probablemente tratando de protegerlo de algo, también estaba de pie en un enorme charco de sangre. Con pequeñas líneas de lágrimas en sus ojos, y una desesperación que se apoderaba cada vez más de su mente, Tanjiro vio a toda su familia brutalmente asesinada. Su madre, todos sus hermanos, con los ojos abiertos y sus cuerpos brutalmente cortados. Con Nezuko al tanto, y sin mostrar signos de fatiga incluso después de haber escalado la montaña, el alcalde de Kamado descendió de nuevo, con cierta prisión y desesperación. Tras ver la difícil situación de sus hermanos, el pobre chico no tuvo mejor remedio que sacar a Nezuko de allí, la única que parecía estar viva. Tanjiro lo sabía. Después de todo, ella era la única cuyo corazón podía ver. Tras descender gran parte de la montaña a una velocidad aterradora para un niño, Nezuko comenzó a moverse, cada vez más rápido, hasta que perdió por completo el control e inesperadamente intentó atacarlo. ¿Qué pasa, Nezuko? Espera, soy tú, tu hermano alcalde. No te preocupes, estoy aquí, te ayudaré, lo prometo.
Gritó Tanjiro, desesperado e incapaz de comprender por qué su hermana actuaba así. Tras unos segundos, el chico inmovilizó sorprendentemente a su hermana, a quien misteriosamente le habían crecido enormes alas. Sus pupilas eran agudas, como las de un gato, y así era. Justo después de inmovilizarla, Tanjiro sintió una presencia. Era fuerte, incluso más fuerte que la de su padre, y venía hacia él, rápido, muy rápido. No tuvo mucho tiempo para pensar quién era, pues la presencia ya estaba a su lado, con una katana. Todo parecía lento para sus agudos ojos. Esa katana se dirigía hacia la cabeza de su hermana, pero, con un movimiento rápido, Tanjiro sacó su pequeña hacha, casi roma, de su cintura y la protegió, bloqueando el ataque y alejándola del hombre. ¿Quién era? ¿Podría ser un cazador de onis, de las historias de los ancianos? ¿Por qué? ¿Por qué la proteges? Preguntó el hombre, mirándolo directamente a los ojos. El chico no respondió, y aunque tenía algo de miedo, miró al espadachín con una mirada fría, de alguna manera. ¿Quién eres? ¿Por qué atacaste a mi hermana? Le preguntó el chico al hombre, de ojos azules y un uniforme que parecía servir de armadura. Este chico, defendió mi ataque y. Esta Oni recién transformada, ¿es su hermana? ¿Significa eso que la cuidó solo? Si es así, es alguien muy especial. Esta vez fue el espadachín quien pensó para sí mismo. Dime, chico, ¿ves lo que le pasó a tu hermana, verdad? Sabes que se convirtió en un demonio devorador de humanos, así que, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué la protegiste? El hombre, aún intrigado, se preguntó por qué el chico lo había hecho, y aún añadió, y por favor dime qué pasó en esa montaña, si lo sabes. Mi familia fue atacada por algo, había un fuerte olor allí, en mi casa, y cuando llegué, Nezuko se había convertido en esto, respondió el pelirrojo de pelo largo y ojos grandes, mientras sostenía a su hermana debajo de él, la chica que parecía calmarse poco a poco, con solo escuchar la voz baja y tranquila de su hermano, una voz que ocultaba un gran dolor y tristeza. ¿La Oni está más tranquila? ¿Qué significa eso? Preguntó el espadachín, algo confundido y sorprendido por lo que sucedía. Ya veo, llegué tarde, y por eso mataron a tu familia y tu hermana se convirtió en un monstruo. Escucha, sé cómo te sientes, pero recuerda que aunque tu hermana no te ataque ahora mismo, eso no significa que todos te crean, debes demostrar que no te atacará, debes demostrarlo como lo hiciste hace un momento, demuéstralo protegiéndola, alzando tu arma contra cualquiera que la ataque, eres fuerte, lo veo, ve con el viejo Urokodaki, al pie del monte Sahiri, dile que Tomioka Hiyu te envía. Después de terminar, el hombre pareció desaparecer ante los ojos de alguien inexperto, pero Tanjiro siguió los movimientos del hombre hasta que desapareció por completo de su vista. Ahora que Nezuko se había calmado, Tanjiro volvió a subir la montaña, con su hermana a su lado, agarrándole la mano con fuerza. Tanjiro empezó a cambiar la ropa de su hermana, que estaba cubierta de sangre, la de ella y la de sus hermanos, enterró a cada miembro de su familia, tomándose la responsabilidad de rezar por cada uno de ellos, limpió brevemente su casa, realizó la mínima higiene corporal y comió lo mínimo que necesitaba para continuar. Tanjiro siguió las órdenes de Hiyu y partió a encontrarse con Urokodaki. En el camino, Tanjiro hizo una especie de caja para que a Nezuko no le afectara el sol, ya que Tomioka le había advertido sobre esto. La noche había caído, y al llegar al pie del monte Sahiri, Tanjiro sintió la presencia de un Oni, y también se pudo oler el olor a sangre tan característico de su nariz. Tanjiro no lo pensó dos veces en ir a ver al probable Oni, y si era posible al menos salvar a alguien, Tanjiro se apresuró a agarrar a su hermana y subir a la casa. Al llegar allí encontró no a un Oni, sino a dos, que al parecer se estaban alimentando de carne humana. El horrible, repugnante y bizarro olor impregnó sus sensibles fosas nasales, hasta que uno de los Onis miró hacia atrás. «Oh, ¿quién eres? ¿Un humano? ¿Un humano acompañado de un Oni? ¿Qué es esto? ¿Qué criatura tan extraña?» El Oni, tras decir estas palabras, se lanza hacia Tanjiro a una velocidad considerable, pero el chico esquiva, hasta que con cierta facilidad, sorprende a los dos Onis que estaban allí, y sin siquiera darse cuenta de que el Oni que lo había atacado había perdido todas sus extremidades, con un rápido movimiento de su hacha, Tanjiro lo había hecho. Tras perder todas sus extremidades, el Oni comenzó a regenerarse, al ver que Tanjiro retrocedía agarrado de las manos a Nezuko, quien parecía estar siendo afectada por la sangre humana esparcida en el suelo. «Miserable lo que hiciste, bastardo, solo espera, eso fue suerte, cuando me regenere verás tu mal».
El Oni en el suelo ni siquiera terminó su frase, pues Nezuko le había dado una potente patada que le hizo perder la cabeza. El otro Oni solo observaba, también con incredulidad, como un humano normal estaba haciendo todo este daño a un Oni, que acababa de alimentarse. Era difícil que esto sucediera, pero entonces, el Oni decidió atacar aprovechando que el Oni, al lado del humano, no estaba prestando atención a sí mismo, atacó al chico, solo para retirarse. Con solo acercarme a este chico pude sentir un miedo crecer dentro de él. ¿Qué era eso? En el momento que el joven comenzó a atacarlo, vio el mundo al revés, y sin darse cuenta de lo sucedido, su cuerpo comenzó a desintegrarse, y en solo unos segundos estaba muerto. Te he estado observando desde que llegaste. ¿Qué eres, muchacho? Le preguntó a un anciano, de mediana estatura, que portaba una katana en su cintura. Le preguntó a Tanjiro, quien en ese momento observaba al anciano atento en cada uno de sus movimientos. Había cortado a uno, y automáticamente se convirtió en pulpo. ¿Por qué? Si te convertiste en pulpo, lo cortaste con esta katana y el otro se convirtió en humo. Bueno, mi nombre es Tanjiro, supongo que eres el viejo Urokodaki, de quien Hiyume habló. Respondió Tanjiro, acercándose a Nezuko, y tomándole la mano para que no lo atacara. Ya veo, cómo eres, Tanjiro. Veo que Hiyuno miente sobre ti. Hueles fuerte, y tú también pareces fuerte, dijo Urokodaki mientras observaba a Tanjiro y a su hermana. Escucha, chico, ¿sabes qué hacer si tu hermana devora a un humano? Preguntó Urokodaki, esperando una mirada de sorpresa y duda del chico, pero lo que vio fue diferente. Tanjiro miró seriamente a su hermana. Sabía qué hacer si Nezuko atacaba a un humano. Debes cometer seppuku y dejar tu vida. Tragando saliva con dificultad, Tanjiro se giró para mirar al anciano frente a él con una mirada fría y seria. Lo entiendo, pero estoy seguro de que mi hermana es diferente, nunca permitiré que eso suceda. Muy bien, sígueme. Urokodaki estaba sorprendido. Solo 3 meses y medio después de haber iniciado su entrenamiento, su ex Asira consideraba completo el entrenamiento de Tanjiro. El chico todavía lo sorprendía varias veces, tanto por sus habilidades, que parecían divinas, como por su intelecto, aunque no lo pareciera, aunque fuera llamado, y no hablara mucho. Era muy sabio, y escuchaba atentamente todos los consejos del viejo Urokodaki. Hacía apenas unos meses, el niño había aprendido estos diferentes estilos de respiración acuática. Con gran cuidado y perfección, Urokodaki lo entrenó física y mentalmente, en montañas y ríos, enseñándole todo lo que sabía sobre esgrima. Al final del segundo mes, el anciano puso a trabajar un árbol. Tuvo que cortar un árbol grande en medio de los árboles. La prueba fue difícil. Aunque el niño no parecía un genio, podría haber tenido algunas dificultades. No, Tanjiro cortó la gran roca antes de que Urokodaki tomara el vuelo para irse. El ex Asira quedó tan impresionado que no se perdió a 2 niños que observaban a su nuevo estudiante. Un hombre enmascarado y una niña de ojos azules. Sonrieron a Tanjiro y le desearon buena suerte. Este chico, tiene sus límites. Pensaba constantemente en el anciano. Tras la prueba de la roca, Tanjiro empezó a entrenar solo, y a veces llamaba a Urokodaki para que lo acompañara. Con la espada de madera, Tanjiro no pudo golpear a Urokodaki ni una sola vez, pero su maestro tampoco. Aunque no pudo golpear a su maestro, Tanjiro aplicó tanta presión durante el combate que Urokodaki sintió ganas de vomitar durante los pequeños intercambios de golpes. Mientras tanto, Nezuko dormía. Durante todos los meses que Tanjiro entrenó, su hermana descansó. Parecía recuperar fuerzas durmiendo. Tanjiro comenzó a escribir un pequeño diario, en el que detallaba cada día de su entrenamiento, incluyendo todas las enseñanzas de su maestro Urokodaki, todo lo que el anciano le había contado sobre los Oni, los Nichirin, los cazadores y todo lo relacionado con el mundo en el que Tanjiro se adentraba, con la esperanza de que, al despertar y volver a ser humano, su hermana los leyera y quedara encantada con sus historias. Su objetivo había sido impuesto, y era solo uno, por ahora: encontrar la cura, encontrar la manera de hacer que su hermana volviera a tener la misma sonrisa, la misma alegría. Él haría por ella, lo que no hizo por su amada familia, la protegería, de cualquier y todos los demonios malvados que aparecieran frente a él. Tanjiro, ven aquí. Urokodaki lo llamó para una última palabra antes de que el chico se marchara a la selección final. El chico no había cambiado mucho desde el día en que su maestro lo encontró. Había crecido solo un poco, seguía siendo bajo de estatura, pero eso ni siquiera se acercaba a representar su nivel de poder, y con apenas 13 años, Tanjiro ya estaba listo para participar en la selección final, a ojos de su maestro. Sí, maestro.
Tanjiro fue a recibir a su maestro mientras se preguntaba por qué Urokodaki lo había llamado justo cuando se marchaba. Cuando regreses, estaré aquí, aunque tu hermana no haya despertado, regresa sano y salvo. Con la mano en el largo cabello de su alumno, Urokodaki se despidió por última vez. Está bien, maestro, yo regresaré. Tanjiro también tenía cierta emoción en su voz, casi indescriptible, pero estaba allí. Esa emoción no pasó desapercibida para el igualmente poderoso sentido del olfato de Tanjiro. Al llegar a la montaña Fujikasane, una montaña que estaba completamente rodeada de flores de glicina, Tanjiro escucha las instrucciones de los niños pequeños que le explicaron, no solo a él, sino también a los diversos participantes que estaban en la montaña. Los niños le explicaron las reglas y cómo funciona el cuerpo demonio en su interior. Tras estas breves explicaciones, el chico se dirigió hacia el bosque, un bosque completamente lleno de Oni, débiles y fuertes, grandes y pequeños, suficientes para aniquilar a todos los participantes allí. 2 días, poco menos de 2 días fueron suficientes, no solo para que Tanjiro abandonara la montaña, sino también para que la limpiara. No quedó ni un solo Oni, los participantes estaban perplejos, tal vez todos los que entraron en esa montaña habían sobrevivido, debido al pequeño espadachín, que a los ojos de muchos, era ridículamente débil, de aspecto pequeño y sin fuerza. Bueno, aquellos que pensaban así, cambiaron de repente después de escuchar y ver las hazañas que venían de otras bocas en la montaña. Ni siquiera sudaba ni sangraba, era como si hubiera nacido para esto, para matar Oni, y algo que también impresionó a los chicos, fue el hecho de que después de cada Oni que Tanjiro aniquilaba, rezaba por sus almas, exclamando cosas como: vayan en paz al otro mundo o espero que tengan mejor suerte la próxima vez. Luego de todo el revuelo causado por Tanjiro al final de la selección final, y la elección del mineral que serviría para producir su nuevo Nichirin, el pelirrojo regresa a casa de su amo, tan solo 3 días después de haber partido, algo que claramente sorprendió a su amo Urokodaki, y por supuesto, Tanjiro le explicó todo lo que pasó, y lo que tenía que hacer. También le explicó al maestro el hecho de que ninguno ni era capaz de darle una respuesta de cómo traer a un Oni de vuelta a ser humano. Escucha, Tanjiro, en este mundo solo hay un demonio, cuya sangre en las venas tiene el poder de transformar a los humanos en demonios. Urokodaki sintió la necesidad de contarle a Tanjiro la verdad sobre los Oni y quién los gobierna. Este demonio nació hace aproximadamente 1000 años, fue el primer individuo en convertirse en demonio. Él es el verdadero enemigo de tu familia, Tanjiro. El pequeño escuchó atentamente, prestando atención a cada frase sabia que salía de la boca de su amo. Quizás lo sepa, quizás sea el único que sabe cómo convertir a tu hermana de nuevo en humana. Tanjiro ya sudaba en ese momento, aunque su mirada parecía tranquila, sus manos temblorosas, el sudor en su rostro y su olor le indicaron a Urokodaki que esta información sería extremadamente importante para Tanjiro. El nombre de este demonio es Kibutsuji Muzan. Habían pasado 15 días desde entonces. Tanjiro había cumplido 14 años, y en ese momento esperaba que el herrero responsable de su Nichirin le trajera su katana. Ah, maestro, ¿es esta la persona que esperamos? Tras ver una figura de aspecto peculiar, Tanjiro le preguntó a su maestro si era el hombre que le había traído su ansiada espada. Con un sombrero rodeado de campanillas que se mecían con el más mínimo toque del viento, y un par de geta, una sandalía tradicional japonesa, Aganezuka se presentó y le explicó a Tanjiro la función e importancia de los herreros y su Nichirin. Oh, eres el niño Carmesí, ¿verdad? El hijo del sol. Tras explicarle todo sobre el Nichirin, Aganezuka se volvió hacia Tanjiro y recitó estas palabras. El chico, por supuesto, lo encontró extraño, pero no dijo nada. Qué momento tan propicio para encontrarnos, parece que esta espada podría volverse roja, ¿verdad? ¿Urokodaki? Pregunta de Ganezuka a Urokodaki, dando la impresión de que se conocían desde hacía tiempo. Sí, corto, pero con clara expectativa en su voz, el anciano responde a de Ganezuka. Aquí tienes, saca la espada de su vaina. Aganezuka casi estaba teniendo ataques, parecía realmente ansioso por ver el color de la espada del chico, titulado por él mismo como Hijo del Sol. Tras desenvainar, la espada se vuelve rápidamente negra, asustando brevemente a los dos ancianos que observaban ansiosos. Sin embargo, antes de que los dos pudieran decir algo, el color cambia, volviéndose lentamente rojo, como si estuviera en llamas, caliente y brillante, igual que el cabello de su dueño. Así se había vuelto la espada de Tanjiro. Rojo. Urokodaki, que tenía los brazos cruzados, se deshace rápidamente, y grita, sujetando los hombros de Aganezuka que
Es hermoso, qué hermoso, he esperado mucho tiempo por algo así, por el día en que vería la legendaria hoja carmesí, finalmente. Aganezuka estaba asombrado, y muy feliz. Tanjiro al ver a los dos así, solo dio una pequeña sonrisa, para pronto volver a guardar su katana en su vaina. Tanjiro, has recibido tu primera misión, debes ir al este, a un pequeño pueblo. La gente desaparece, un cuervo aparece de repente en la pequeña casa de madera. Mi primera misión, HM. Pronto, Tanjiro estaba listo para partir. Su hermana, Nezuko, seguía durmiendo plácidamente en la pequeña habitación, protegida de la luz del sol. El chico, aunque seguía preocupado, debía seguir adelante y confiar en que su amo la protegería. Tras despedirse de su amo y ponerse el uniforme estándar del cuerpo demonio, Tanjiro partió hacia la aldea. Esta sería su primera misión, Y. Sería allí donde tendría que demostrar su valía, sobre todo porque el amo de la organización ya lo vigilaba. Ya veo, así que se va a ir, mi pequeño, que derrotó a todos en la montaña, creo que le espera un futuro brillante. Dijo un hombre en un balcón, junto a un cuervo. Este hombre era blanco, y tenía un ligero tono morado en la coronilla. Parecía una enfermedad que ya empezaba a afectarle los ojos. Te observaré un poco más, Tanjiro. La misión transcurrió sin incidentes, a pesar de ser la primera, consistió en investigaciones durante la tarde, cuando Tanjiro llegó a la pequeña aldea al este de la casa de su amo, y una breve lucha contra quien secuestró a los humanos. El demonio no posee Gekijutsu, una poderosa técnica con la sangre de poderosos Oni. Urokodaki dijo que si se encontraba con un Omni con esa habilidad, Tanjiro tendría que aniquilarlo lo antes posible. De lo contrario, podría tener problemas. El cerebro de Tanjiro, Kasugai, había observado su breve batalla contra el enemigo, y desde el terreno había presenciado todas sus acciones desde su llegada a la aldea. El cerebro había notado la calma y serenidad con la que actuaba en el Furry y, por supuesto, informó rápidamente a todo el líder de la organización. El maestro, de apellido Ubuyashiki, no se sorprendió por lo que escuchó sobre Tanjiro. Después de todo, incluso despejar toda la montaña Fujikasane podría considerarse un riesgo para un cazador de nivel Ashira. El líder decidió entonces esperar un poco más, y, analizando la ubicación de la aldea donde el cazador había completado su primera misión, en muchos lugares, recibió informes de que cazadores principiantes y de bajo rango morían constantemente, e incluso una de las colecciones de la organización decía que la palabra Lulua salió de la boca de uno de los muchos cazadores presentes. Los informes ocurrieron hace solo 2 días, por esta razón, Ubuyashiki con miedo ordenó, a través de su cerebro, que Tanjiro fuera allí, y esa era su nueva misión. Tanjiro, tienes una nueva misión, debes ir al monte Asai, hay informes de muertes allí, ve allí Tanjiro Matsue Montenoji, este es el nombre del cerebro Kasugai de Tanjiro, el cerebro se apresuró a pasar la información en la pila y se dirigió a la casa del líder Ubuyashiki. Bueno, tengo una nueva misión, espero que esta vez, pueda conseguir algo útil sobre Kibutsuji Muzan. El tipo estaba decidido a encontrar la menor información posible sobre Rei, y las misiones eran probablemente la mejor manera de lograrlo. Ese demonio de la aldea, sintió un gran miedo porque solo había mencionado el nombre de Muzan. ¿Qué significa eso? Durante la batalla en la pequeña aldea, Tanjiro motivó al demonio y lo obligó a revelar lo que sabía sobre Muzan. El único exclamó varias veces que no sabía nada y que no debía decir nada, dejando escapar un aroma de miedo genuino, capturado por el poderoso sentido del olfato de Tanjiro. Un dilema se formó entonces en la mente del alcalde Kamado. ¿Eran los demonios solo criaturas marionetas? ¿Gobernados y manipulados por un ser superior, en este caso Muzan? Si ese fuera el caso, Tanjiro tendría que confirmarlo urgentemente, ya que el verdadero demonio sería uno solo. Tanjiro no tardó muchos días en llegar. Era una montaña relativamente grande, pero para alguien que había vivido en una montaña fría toda su vida, era más bien un engorro. Al escalarla, Tanjiro se encontró con innumerables cadáveres de cazadores esparcidos por el lugar, la escena era realmente brutal. Cuerpos desmembrados y despojados, Y. Había un cuerpo, al que le faltaba una parte, perfectamente sellado, como si hubiera desaparecido. Tanjiro obviamente se sintió mal al ver esta escena, los recuerdos de su familia siendo brutalmente asesinada vinieron a su mente como lo hicieron, y fue realmente desmoralizante, pero... ¡ah, qué horrible! Espera un poco más, vendrán, y volveré a orar por sus almas, ¿debo continuar?
Tanjiro, temeroso, regresó a adentrarse en el pequeño bosque de la montaña, trató de encontrar al demonio, responsable de la brutalidad vista antes, a través, presumiblemente, de su sentido del olfato, pero era difícil, incluso a alta velocidad, solo sentía el olor podrido de la sangre de sus compañeros, hasta que... Ufa, mira Rokuro, solo es un cazador común y corriente, se ve muy débil, sigue BM, un Oni, sosteniendo en su mano izquierda lo que parecía ser, un brazo humano, aparece ante Tanjiro, y justo detrás, había otro que también parecía estar alimentándose de alguna extremidad de un cazador. Mukago, esta es la primera vez que camino contigo, y ya quiero que sea la última, no soporto tu cobardía, no puedo creer que te convirtieras en Luna, aunque seas tan cobarde, un demonio con el número 2 estampado en el ojo, con barba y piel grisácea, dirige su palabra al otro Oni que estaba con él. No seas tan grosero Rokuro, solo tengo miedo de los pilares, pero, cazadores como ese niño pequeño de allí, puedo acabar con ellos en un instante. En ese momento, nuestro cazador solo escuchaba atentamente la conversación entre los dos demonios, no había entendido el hecho de que tuvieran números en sus ojos, mucho menos la palabra luna, mencionada por el demonio con el número 2, los ojos. Cuida de ese, haz tu trabajo como luna inferior 4. La frase salió más, como una orden, de la boca del Oni número 2. Oye, que estés 2 rangos por encima de mí no significa que tenga que obedecerte, pero bueno, este niño es débil. Antes de terminar su frase, Tanjiro le corta los brazos y las piernas al demonio, dejándola a ella y al otro boquiabiertos, y visiblemente asombrados, después de todo, ni siquiera habían visto lo que había pasado. Ah, ¿qué dolor es este? Me duele tanto, ¿el sol? ¿Ya salió el sol? El demonio agonizaba literalmente en el suelo, sin sus extremidades, mientras parecía quemarse, pues su regeneración se había detenido por completo. ¿Qué sabes, de Kibutsuji-Muzan? Dime todo lo que sepas sobre él. Neutral, mirando a los dos demonios, asustados, Tanjiro va directo al grano y pregunta lo que quería saber. ¿Eres un pilar? Sé cómo lo hiciste. Comienza el demonio con el 2 en los ojos. Y. ¿Cómo quieres saber del maestro? Terminando de hablar, el demonio intenta salir de su trance, y ataca al cazador frente a él, con espadas hechas de su sangre. Entonces, esto es un Kekijutsu, ahora lo entiendo, maestro Urokodaki, estos demonios son fuertes, no puedo demorarme mucho más, es una pena, parecían saber algo. Tanjiro, observaba todo con calma, todo era lento en su visión, los movimientos de los músculos de ese Oni, las espadas viniendo hacia él, el otro Oni en el suelo agonizando, todo era lento, siempre era lento. Inokami Kagura, Retsujitsu Koukyou, con un movimiento horizontal de arriba a abajo, Tanjiro, oblitera las espadas, y avanza contra su enemigo, Inokami Kagura, Irin Kagerou, rematando al demonio con un ataque frontal en su cuello. Iguro-san, ¿qué crees que pasó aquí? Kiara. ¡Qué horrible! Una chica de cabello rosa con puntas verdes parecía aterrorizada ante la escena que presenció. Era la misma que Tanjiro había visto antes de encontrarse con los demonios lunares inferiores. Es, realmente horrible, pero debemos continuar, Mitsuri, el maestro nos informó que había un demonio lunar por aquí, así que no podemos perder el tiempo. Un hombre con un ori blanco y negro y una serpiente enrollada en el cuello respondió a la chica, quien comprendió de inmediato lo que quería decir. Sin embargo, antes de que pudieran adentrarse en el bosque. Oh, mira Iguro-san, parece que alguien sobrevivió, qué bien. Mirando hacia atrás, la chica nota a un niño que viene del bosque. Es solo un niño, oye niño, dime si has visto a alguno de los demonios de las lunas inferiores por aquí, y por supuesto preséntate. Yo, soy Tanjiro Kamado, y sobre los demonios, no sé cómo explicarlo muy bien, pero si son los que tenían números en los ojos, ¿ya los mataron? Tanjiro responde rápidamente al hombre que lo había interrogado, con calma y expresión tranquila. ¿Muertos? ¿Qué quieres decir? ¿Quién los mató? ¿Hubo más de uno? Le pregunta la chica a Tanjiro, quien estaba a punto de responderle, sin embargo. Escucha, idiota, ahora no es momento de bromas. Dime dónde están y deja de mentir tan descaradamente. El chico, un poco más grande que Tanjiro, no parecía creer nada de lo que había oído. Esta generación, no hay prodigios, solo oímos hablar de un chico que derrotó a todos los Oni en la selección final, sin embargo, eso parece mentira, no lo creeré hasta que vea sus habilidades con mis propios ojos, terminó el hombre, dejando a Tanjiro un poco sorprendido. Después de todo, ¿quiénes eran esos dos? ¿Y cómo supieron de su hazaña?
Espera, Iguro-san, no tienes que ser tan grosero, no pega con tu mirada amable. La mujer de pelo rosa intentó calmar al hombre, No pasa nada, Mitsuri, tienes razón, me precipité, y parecía haber funcionado. El hombre parecía haberse convertido en otra persona. Repito, los demonios con números en sus ojos, han sido asesinados, y parece que solo estaban ellos aquí, no veo a ningún otro Oni en esta montaña, por lo tanto, quien quiera que seas, me disculpo y te disculpo, ya que me gustaría enterrarte. Tanjiro termina su frase señalando los cuerpos de sus compañeros que habían sido asesinados. Entonces, ¿quién los mató? Vuelve a preguntar la chica, esta vez con una sonrisa en su rostro, parecía menos afectada por lo que había sucedido antes, tal vez fue el hecho de que el joven cazador simpatizaba con los cuerpos de sus compañeros. Fuji y yo, tenían Kekijutsu, y parecían ser fuertes, así que los maté. Después de terminar su frase, Tanjiro, nota la sorpresa en los ojos de los dos cazadores frente a él, sin embargo, antes de que pudieran decir nada. Kaugo Banaiji Mitsuri y lleven a Tanjiro Kamado al cuartel general. Kaugo Banaiji Mitsuri y lleven a Tanjiro Kamado al cuartel general. Kaugo usa una ori verde y negro y tiene una gran marca en la frente. Kaugo. Al escuchar eso, el joven solo pudo pensar que había hecho algo malo. Después de todo, las personas frente a él estaban preguntando por esas lunas, y Tanjiro sin andarse con rodeos dijo que las mató. ¿Era eso? ¿Qué quiere Oyakata-sama con él? ¿De verdad mató a las lunas? Obana Iguro se preguntó qué quería su amo de él. Después de todo, era más que raro llevar a un chico de rango extremadamente bajo al cuartel general. Deberíamos llevarlo, Iguro-san, parece que el amo quiere verlo, este chico parece interesarle, dijo Mitsuri, quien parecía algo emocionada de volver a ver a su amo. De acuerdo, oye, chico, ven con nosotros, y sobre los cuerpos de nuestros camaradas, no te preocupes, los Kakushis vieron e hicieron el trabajo por nosotros. Obanai, en ese momento, ordenó e informó a Tanjiro que no necesitaban preocuparse por enterrar a sus camaradas. Después de todo, los Kakushis, un rango otorgado a quienes trabajan entre bastidores en la corporación demoníaca, lo harían por ellos. Está bien, iré contigo, pero primero, ¿puedes decirme quién eres? Bueno, somos los Ashiras, Tanjiro-kun. Tanjiro siguió a Obanai y Mitsuri. Estaban frente a una gran mansión, esperando afuera, junto a un balcón. Solo estaban los tres, y así permaneció un rato. Obanai trepó a un árbol cercano, y Mitsuri quedó fascinada con Tanjiro tras preguntarle qué había sucedido. Una vez más, saltaba de alegría al descubrir que había un chico tan fuerte como él. Y Tanjiro, por supuesto, se mantuvo neutral, pero ansioso por lo que estaba a punto de suceder. Realmente quería saber qué había hecho y por qué estaba allí. En un lugar lejano. ¿Qué fue eso? ¿Quién era ese cazador? Esos aretes, esa expresión, esa espada, no puede ser, necesito advertir a esos inútiles de inmediato. Un hombre, vestido formalmente, que parecía estar estudiando uno de sus muchos libros, estaba completamente asombrado por lo sucedido, realmente parecía desesperado. Mientras Tanjiro solo esperaba pacientemente en la mansión, otras personas llegaron, una de ellas era bastante llamativa, un hombre de cabello amarillo y puntas rojas con una gran sonrisa en su rostro llegó, también había una pequeña niña, con cabello morado, y ojos del mismo color, un hombre ciego extremadamente alto y musculoso, y otro hombre extremadamente alto y musculoso, pero podía ver. Ara, ¿quién eres, pequeño? ¿Qué haces aquí? La chica de ojos morados dirige su curiosidad hacia Tanjiro. Antes de que Tanjiro pudiera terminar, Shinobu-san, ha pasado un tiempo, mira, este es Tanjiro, este pequeño, fue el responsable de la muerte de una luna inferior. Responde Mitsuri por él, quien en ese momento estaba mirando dentro de la casa, percibiendo un olor muy agradable que provenía de allí, un olor muy apacible. Mitsuri, no digas nada precipitadamente, aún no sabemos la verdad de esto, de hecho, debemos esperar al amo. Obanai, con una mano en la barbilla, y recostado en una de las ramas del árbol, exhorta a Mitsuri, quien acepta la reprimenda y permanece callado, y en cierto modo, cabizbajo. En realidad puedes hacer lo que quieras, lo siento. El hombre parecía haber actuado de nuevo de forma extraña, casi completamente diferente a su personalidad. Así que este niño mató a una luna, impresionante, si eso es cierto aún podemos tener fe en esta generación tan fracasada y pobre en prodigios. El pelinaranja pareció sorprendido y al mismo tiempo atacó a los nuevos cazadores de demonios, quienes a su vista eran ridículamente débiles. ¿Qué?
Así que fue este chico quien mató a una luna. Cuando escuché la noticia de los cuervos de que un cazador había matado a una, pensé que era alguien alto, robusto y extravagante como yo. Un hombre alto y fuerte, esta vez, habla, dando a entender que estaba decepcionado por la apariencia de Tanjiro. Está bien, solo Hiyu y Sanemi deben venir aquí, dejen al chico solo y esperen al amo. El hombre ciego fue quien habló, haciendo que todos los presentes obedecieran su voz. Tanjiro, al ver a aquel hombre, analizando su complexión física, sus músculos, su aura, llegó a la conclusión de que aquel cazador, era la persona más fuerte que había visto en su vida. Oye, ¿qué tenemos aquí? ¿Un aspirante a cazador con cara de niño? Jajaja. ¿Y tú fuiste el responsable de la muerte de la luna, chico? Un hombre canoso aparece de repente detrás de Tanjiro, haciendo que todos los Ashiras lo miren inconscientemente, un rostro tranquilo, sin muchas expresiones, sin embargo, no era frío ni sorprendido, simplemente sereno. Ese era el rostro de Tanjiro, no parecía sorprendido por la rápida aparición de Sanemi a su lado. Hiyu-san, ¿cuánto tiempo? Al contrario, ni siquiera le importó, y con una leve sonrisa, dirigió su atención al hombre que había llegado. Tanjiro. Así que fuiste tú quien mató a una de las lunas, felicidades, esperaba algo así de ti. Hiyu también respondió a Tanjiro con una pequeña sonrisa, algo que realmente, incomodó a todos los Ashiras, no sabían por qué, simplemente no querían ver la sonrisa de Hiyu, por alguna razón. Me alegra saber que estás bien, después de todo no respondiste a mis cartas. Durante su entrenamiento, Tanjiro le envió algunas cartas a Hiyu, la mayoría de las veces, era solo la pelirroja preguntando si el Ashira de agua estaba bien. Ah, es así, pequeño, siempre antipático, no te preocupes por él, ¿de acuerdo? La chica, de ojos morados, aprovecha la apertura que le dio Tanjiro y provoca a los dos, dejándole clara su personalidad a la pelirroja. Entonces, ¿quieres decir que ya se conocen y son amigos? Interesante, Tomioka, saber que alguien como tú tiene amigos, ajajaja. De nuevo habla el hombre de pelo blanco, cubierto de cicatrices. Y Tanjiro, bueno, solo observaba cómo se desarrollaba aquello, esperando aún la razón por la que había ido a ese lugar. Oyakata-sama ha llegado. Dos niños aparecen en el balcón de la mansión, anunciando la llegada del hombre tan esperado. Entonces, ¿viniste, mi apuesto espadachín? En cuanto llegaste, mi habilidad con la espada, ahora están, alineados frente a cada hombre, cada cazador, uno al lado del otro. Tanjiro permaneció en el suelo, preguntándose quién era este hombre, sin embargo, cuando Hiyu ordenó que lo arrojaran, más tarde se unió a los demás, también arrojados juntos. Veo que están todos aquí, es bueno verlos de nuevo, hijos míos, ¿cómo están? La apariencia de este hombre era peculiar, en su frente, había una mancha oscura, que cubría gran parte de su cabeza, salvando parte de sus ojos por debajo. Estamos bien, maestro, también es bueno verlos de nuevo y bien. Esta vez, fue Sanemi, el hombre de la cicatriz, quien decidió comenzar, de una manera tranquila y culta, completamente diferente a la forma en que actuó con Tanjiro y Hiyu, segundos antes. Espero que haya dicho eso y haya saludado a Oyakata-sama. Pensó Mitsuri para sí misma, decepcionada de que Sanemi hablara antes que ella, en realidad quería saludar al maestro Ubuyashiki. Muy bien, espero que todos estén contentos, lo convocaron para tratar un asunto que todos conocen, claro, se trata de este pequeño espadachín, empezó el líder, y luego me puse a tratar el tema principal. Tanjiro, te he seguido durante mucho tiempo, desde ahora, desde el momento en que eliminaste a todos los demonios de la montaña Fujikasane, en la selección final. ¿Y qué eras, muchacho? Así que eres el chico que derrotó a todos en la montaña, qué extravagante. Tanjiro-kun, ¿nos lo contaste durante todo este tiempo? Oh, qué tipo tan increíble, nunca dejas de sorprenderme, Namu Amida Butsu. Tanjiro, increíble, apuesto a que el maestro Urokodaki debía estar orgulloso. Interrumpiendo al maestro, prácticamente todos los Ashiras giraron sus voces hacia Tanjiro, impresionados y sorprendidos por las hazañas del chico que los había enfrentado. El peludo permaneció en silencio, con una ligera sonrisa en el rostro, una sonrisa que provenía de la sensación de que, ese hombre frente a él, su olor apacible, la voz, su sonrisa, todo a su alrededor, parecía un Buda.
El líder en este caso, solo estira su dedo índice, y lo saca de su boca, con calma, en silencio preguntando a los Asiras, y entonces, en el momento exacto en que actuó, los poderosos cazadores le obedecieron. Tanjiro estaba cada vez más sorprendido, ese hombre no era ni remotamente poderoso, al contrario, era débil y enfermo, sin embargo, todos ellos lo respetaban, y obedecían sin siquiera cuestionar. Perdóname, amo. Puedes continuar. El monstruo, cubierto de músculos y ciego, le pide perdón a su amo por interrumpirlo y actuar según su emoción. No te preocupes, Yomei, continúa. Desde ese día, Tanjiro, te he estado observando. En tu primera misión, mantuviste la calma, investigaste primero todo el entorno, esperaste y atacaste después, derrotando fácilmente al demonio que estaba causando muchos problemas en esa aldea. Luego, te envié a Monte Asai, había informes de cazadores que se habían encontrado con un demonio lunar allí, fui imprudente, podría haber habido resultados heredados e incluso la muerte. Allí, pero los derrotaste, en el suelo una luna, campana a los que estaban allí. Debo decidir que en el momento en que tu memoria me informó de este grito de felicidad, eras un chico realmente especial, y por esa razón, quería informarte de algo. El líder Ubuyashiki, de una pequeña retrospectiva del corto viaje de Tanjiro en el cuerpo demonio, tu última frase, crea un poco de curiosidad en la cabeza del joven cazador. Tanjiro, cuando un cazador alcanza los 50 demonios asesinados en su nombre, o cuando un cazador derrota a uno de los 12 Kizukis, Ubuyashiki comienza a explicarle al chico una de las reglas principales del escuadrón. Este cazador se convierte en un Ashira. El maestro del cuerpo demonio termina la frase, dejando a Tanjiro ligeramente sorprendido tras comprender rápidamente lo que el líder quería decirle. Por eso, Tanjiro, yo, Kagaya Ubuyashiki, te declaro el nuevo Ashira del agua, junto con Hiyu Tomioka. Sonidos de Biwa se oían en ese lugar, también se veía un demonio, 4 de hecho, y parecían confundidos. Después de todo, era la primera vez que se sentía tan incómodo en un lugar. Este lugar era extraño. Parecía interminable, y en cada rincón, en cada dirección, había puertas y paredes, dispersos incongruentemente. Estos demonios, que estaban allí, también tenían números en los ojos. Uno con el número 1, otro con el número 3, otro con el número 5, y finalmente uno con el número 6. Eran lunas inferiores. Parecían confundidos y asustados de estar en ese lugar. ¿Qué lugar? ¿Cómo he llegado aquí? Exclamó el demonio con el número 5 en los ojos. ¿Qué lugar tan extraño? Espero que no sea uno de los Pila. Antes de que pudiera terminar, una presencia extremadamente poderosa se apoderó del lugar y parecía acercarse cada vez más. De hecho, no era solo uno, sino 5. ¿Qué presencias poderosas podrían ser los superiores? Esta vez, es el demonio con el número 3 en sus ojos quien habla, asombrado. No bastaba con estar en un lugar extraño, ahora tenían que lidiar con las lunas superiores. PFHH, ¿por qué nos llamaron aquí, si todos estamos vivos? ¿Qué necesita Muzan-sama? Un Oni decide manifestarse. Este demonio tenía marcas por todo el cuerpo, cabello rosado y pestañas del mismo color, y un ojo amarillento con la inscripción superior 3. Ah, Akazadono, ¿cuánto tiempo? Te extrañé. Otro Oni se manifiesta, esta vez era el Oni con la inscripción superior 2 estampada en los ojos. Tenía cabello blanco donde había marcas de sangre. Es una pena que hayamos pasado tanto tiempo sin vernos. El demonio mencionado anteriormente recibe un disparo de cabeza por parte del tercero más fuerte, sin siquiera esperar a que terminara. Cállate, Douma, pequeño idiota. El superior Luna 3 parecía realmente irritado por las provocaciones de su compañero. Guay. ¿No lo ves? Hace 112 años que no nos llaman aquí, esta vez es un número divisible, así que, repito, no tengo de qué preocuparme. Un Oni de aspecto anciano y melancólico, con el número 4 en la mirada, también se expresa, escondido tras una de las escaleras del lugar. Anten, basta, desde la última vez que nos llamaron aquí, insistes en decir esas tonterías. Esta vez se trató de una especie de pez, que se manifestó con una apariencia completamente extraña y el número 5 estampado en sus ojos. ¿Qué quiere mi querido amo esta vez? Y la última en hablar fue la superiora 6, con una mirada muy prominente, mientras se esmeraba en exponer las partes íntimas de su cuerpo. Oye, mujer Biwa, ¿ya llegó Muzan-sama? Aparece de nuevo la luna superior 3, preguntándose dónde está su amo. ¿Y dónde está Kokushibou? Al fin y al cabo, no puede ser asesinado.
completando su frase, y esperando la respuesta de Oni, con una viva en brazos. Luna Superior 1, ha estado aquí todo este tiempo, y Muzan-sama, ya ha llegado. Después de eso, todos los demonios alzaron la vista, asombrados por la aparición de Muzan en lo alto de donde se encontraban. Muzan había llegado. Automáticamente, todos se arrodillaron, incluyendo las débiles lunas inferiores, que estaban un poco más lejos. Un Oni también estaba arrodillado, este más lejos y a un lado. Ese demonio tenía el pelo largo, una túnica morada y pantalones negros, estándar para los samuráis de la era Sengoku de Japón. Kabom, antes de que Muzan pudiera decir nada, 3 cabezas explotaron en el acto. Sin embargo, sorprendentemente, los Onis lunares superiores no reaccionaron a lo sucedido. Después de todo, era común que los inferiores, los seres patéticos, murieran. Los llamé para informarles sobre algo que me preocupa. Sin que pareciera importarle lo que había hecho, Muzan dirigió sus palabras a sus subordinados. Pero antes de eso, ¿cómo va la búsqueda del lirio araña azul? Antes de pasar al tema principal, Muzan decidió preguntarles a los demonios sobre su tan esperada investigación y cómo iba la búsqueda de dicha planta. Perdóname Muzan-sama, no puedo encontrar nada sobre el lirio. Akaza, la 3 lunas, fue valiente, y le dejó claro a Muzan su progreso en la búsqueda. Yo tampoco obtuve nada interesante, maestro, jajaja, después de todo realmente no soy bueno en la investigación. Douma la luna 2, también se expresa, pero de una manera totalmente diferente a la forma centrada y leal de Akaza. Inútiles, tontos, ¿para qué sirven? En serio, estoy pensando en hacerles lo mismo que les hice a los demás inútiles. Dijo Muzan, elevando su aura y asustando a sus superiores. Oh vaya, el amo se enojó, ¿nos va a matar? Antengu estaba sudando y muy asustado, parecía querer huir. Sin embargo, antes de que alguien pudiera decir algo más, Muzan, respira hondo y se calma, parecía que tenían cosas más importantes que hacer en ese momento, que estresarse por sus perros. Quiero informarles sobre cierto cazador que me está causando problemas. Muzan, tras calmarse por fin, empieza a hablar del tema principal de la reunión. En realidad, es un chico, debe tener como mucho 15 años, quizá incluso menos. Y, por supuesto, el tema principal de la reunión giraba en torno al joven cazador de la ori verde y negro. Y. ¿Qué está haciendo un cazador de esta era, para causarte problemas, maestro? El de la luna superior, finalmente decide manifestarse, después de contenerse tanto para no cortar las cabezas de todos los demás allí, especialmente de la luna 2. Escuchen con atención, quiero como prioridad para ustedes, lunas superiores mimadas, quiero que maten al cazador con aretes, similares a las cartas Anafuda, ¿entienden? Muzan, termina de hablar de manera melancólica, extremadamente irritado y nervioso. ¿Pendientes? Amo. ¿Está seguro? El de la luna superior volvió rápidamente la mirada hacia su amo, mostrando, con sorpresa y junto con eso, sus increíbles 6 ojos en su rostro. Claro, Kokusibou, ese desgraciado, sigue atormentándome hasta el día de hoy. Concluye Muzan, pasándose las manos por el cuerpo, como si se acariciara algo. Ahora, vete, tengo asuntos que atender en la ciudad, ¿estás libre? Terminando su frase y dando por terminada la reunión. Entonces, Tanjiro, ¿quieres decir algo? Ubuyashiki, volviendo a su estado de ánimo más relajado, dirigió su mirada al chico pelirrojo, quien parecía tener dudas. Si tienes alguna duda o pregunta, puedes preguntarme, estaré aquí para responderte en todo lo que pueda. Le dejó claro a Tanjiro que respondería cualquier pregunta que el pelirrojo pudiera tener. En realidad sí, maestro, yo tengo una pregunta, respecto a mi título de Ashira, comienza Tanjiro. Muy bien, adelante. El líder con calma y su típica sonrisa en el rostro, responde rápidamente al chico. Estoy muy feliz de ser parte de un grupo donde hay tanta gente poderosa, pero, en verdad, mi respiración principal no es la respiración acuática, sino el Inokami Kagura, una danza tradicional de mi familia. Después de que el chico terminó, los Ashiras lo miraron con curiosidad. Eso no era raro, un cazador con un estilo de respiración distinto a los primarios, sin embargo, una danza. Oh, ya veo, así que eso era todo. Ubuyashiki, tampoco muy sorprendido. Durante el entrenamiento con mi maestro, noté las similitudes entre los pasos de baile y los patrones de respiración, y comencé a practicar el baile durante el entrenamiento de espada. Debo decir que esta respiración se adaptó mejor a mi cuerpo, creo que las personas como Hiyusan nacieron para dominar la respiración acuática. Agrega el joven espadachín, ahora haciendo que el maestro Kagaya se pregunte qué título debería darle al chico.
Pero entonces Tanjiro, ¿qué título te gustaría tener? Después de pensarlo un poco, el líder decide que la mejor manera de encontrar un título sería preguntarle al propio Tanjiro. Podría ser, Hashira del Sol. El kanji en Inokami puede traducirse como fuego, sin embargo, puede traducirse como sol, y fue esta traducción la que eligió Tanjiro. Perfecto, entonces, yo, Kagaya Ubuyashiki, te declaro el nuevo San Hashira. Después de eso, Kagaya le dio al chico más información, incluyendo sobre su casa, que estaba a punto de construirse. Después de todo, Tanjiro era aún un niño y no tenía un área de trabajo específica, ni siquiera una carrera en el cuerpo de demonios. Ni siquiera había recibido su primer salario y llevaba 2 días sin comer, pasaría un rato con Hiyu Tomioka, ya que se conocían y se llevaban bien. Kagaya decidió que era la mejor opción, y que pronto, el nuevo Hashira del Sol tendría su propia casa que cuidar. Tras la reunión, Tanjiro y Hiyu se unieron a la casa de Hashira del Agua. Los demás pilares también marcharon a sus respectivos hogares, tras felicitar rápidamente al nuevo Hashira del Sol. Durante el camino, Tanjiro y Hiyu permanecieron en silencio, hablando de vez en cuando, pero sin importancia. Una vez allí, los cazadores mantuvieron una conversación más fluida. El Hashira del Agua le preguntó al Pilar del Sol, que explicaba su estilo de respiración. Tanjiro explicó que Inokami Kagura posee formas dulces, muy poderosas, muy superiores en fuerza a la respiración acuática. Este estilo de respiración se adapta mejor al cuerpo y rápidamente se convierte en su forma principal. Tanjiro también hizo una demostración práctica, mostrando a Hiyu sus formas dulces en una danza. Hiyu, al ver al chico blandiendo su espada y bailar estos estilos de respiración, se asombró. Era hermoso y, sin duda, muy poderoso. Como era demasiado tarde, Tanjiro y Hiyu decidieron entrenar después de un merecido almuerzo. Pasaron el resto del día allí, hasta la noche, y al final, ambos fueron de caza. Hiyu le informó al chico que los Hashira rara vez recibían misiones, y que para involucrar a un Hashira, la misión debía ser de suma importancia. Por esta razón, la mayoría de las veces, los pilares eran cazados de noche, y las misiones eran para cazadores de corto alcance. Por lo tanto, en una zona alrededor de la casa de Hashira del Agua, cazaron sin parar. Durante esta pequeña cacería, Hiyu habla de la fuerza del nuevo Hashira. El niño era un cazador extremadamente rápido, su fuerza también era extraordinaria, incluso mayor que su fuerza. No tardó mucho para que Hashira del Agua se diera cuenta de que Tanjiro era más poderoso que él. Y así continuó. Tanjiro no recibió misiones durante el tiempo que estuvo con su nuevo compañero de pilar, también le informó a Orokoraki de su nuevo título. El antiguo Hashira le envió una carta, mostrando su extrema felicidad por el logro de su estudiante, y supuestamente, dándole noticias sobre Nezuko a Tanjiro, quien parecía estar mejorando pero seguía durmiendo. El pequeño Hashira estaba lejos de su hermana, pero seguía siendo feliz. Durante el tiempo que estuvo con Hiyu, Tanjiro comprendió un poco más sobre la vida del Hashira del Agua. El olor de Hiyu siempre era algo muy triste. El hombre de ojos azules parecía estar constantemente triste. Sin embargo, ahora parecía estar un poco más feliz. El niño no sabía lo que estaba pasando por la cabeza de su amigo, pero estaba dispuesto a ayudarlo tanto como pudiera. Después de un tiempo, Tanjiro tenía su propio hogar, y durante ese tiempo no había conocido a otras lunas, aparte de las que había matado en sus primeros días. También visitó a otros Hashiras, incluyendo a Mitsuri, Obanari, Shinobu y Gyomei. Tanjiro es muy cercano a Gyomei. El Hashira de piedra incluso entre nudos y tiempo. Incluso almorzando con Mitsuri y Obanari, la petición de Mitsuri, por su posición, fue que al Hashira de serpiente no parecía gustarle mucho. Pero, después de todo, él era una persona amable. Nada escapaba a su atención. Tanjiro también visitó Shinobu y visitó la mansión mariposa. El Hashira insecto parecía respetarlo mucho, y se burlaba de él preguntándole cómo pensaba que el deprimido Hashira de agua era más sociable. El joven cazador nació bien con Kiyo, Nao y Sumi, 3 pequeñas niñas de la mansión de las polillas, y también conoció a Kanao y Aoi, quienes nunca antes fueron cazadores, pero él estaba entrenando para serlo. Tanjiro estaba sentado en uno de los balcones de su casa, esperando a que cayera la noche para otro día de caza en la zona. Sin embargo, algo lo sorprendió. Kau Tanjiro, tienes una nueva misión, Kau. Su pequeño cuervo Kasuga apareció, graznando como siempre, para informarle de una nueva misión. Kau, ve a Tokio, tu nueva misión es alrededor de esa ciudad, busca a Loni que vive en los alrededores de Tokio. Tras escuchar las órdenes, Tanjiro partió rápidamente hacia allí.
Como ya anochecía y Tokio era una ciudad lejana, el chico tenía que darse prisa. Antes de encontrarse con Hiyu Tomioka, Tanjiro tardaría un tiempo en llegar a la ciudad. Iría a pie, y por eso, tardaría bastante. Sin embargo, el chico había aprendido sobre los vehículos de transporte, que se usaban para trasladar a la gente de un lugar a otro rápidamente. Y en poco tiempo, estaba en la ciudad. Parece que nunca me acostumbraré a este tipo de lugar. ¿Cuánta gente? Una vez más, Tanjiro se encontró en una situación algo complicada. Después de todo, para un chico de montaña, lugares tan concurridos eran realmente aburridos. Cierto, necesito encontrar el rastro de este demonio. Los pensamientos del joven cazador se interrumpieron al sentir una presencia demoníaca en ese lugar, en medio de los civiles. ¿Era eso realmente posible? No, ningún Oni puede reprimir su sed de sangre de una manera tan intensa. Ese debe ser un caso especial, demasiado especial. ¡Qué olor tan fuerte! No, ese olor, podría ser. El olor que emanaba aquel demonio era algo completamente distinto a lo que Tanjiro había sentido jamás. De hecho, ya lo había sentido antes. Ese olor, esa podredumbre, esas ganas de matar, es el mismo olor que había en mi casa aquel día. Sí, solo podía ser él, el olor que Tanjiro jamás había olvidado. No debía ni podía, al fin y al cabo, aquella podredumbre estaba impregnada en sus fosas nasales, como si fuera una plaga. Es él, solo él puede ser él, Muzan, Kibutsuji, el olor del demonio que destruyó su vida, el maldito que atormenta sus sueños, ahora está a solo unos metros de él. ¿Qué hace aquí? En medio de toda esta gente, Tanjiro pensó esto mientras se acercaba más y más, el olor empeoraba con cada paso que daba hacia ese demonio, un olor a podrido, que exudaba la esencia de la muerte pura. Ahí está, él, camina con normalidad. ¿Qué significa eso? Ese monstruo, caminaba tranquilamente en medio de la multitud, solo y cabizbajo, como si no quisiera que nadie lo viera. Tanjiro decide calmarse, aunque en su cabeza solo tenía los recuerdos de su familia, y el día que los perdió, necesitaba calmarse. Después de todo, estaba frente al rey. Necesito confirmar, para saber si realmente es él. El chico, ahora con más frialdad, decide que lo mejor es acercarse sin llamar demasiado la atención, pues una pelea en medio de tanta gente sería un precio muy alto a pagar. Y hablando de pelear, contra ese demonio, ¡qué poder! Solo con oler su aroma puedo saber que no hay otro demonio tan poderoso como ese. Era fuerte, muy fuerte, por eso, Tanjiro, debía ser cauteloso, en este momento único de la historia. A unos metros del rey, el chico de ojos rojos decidió que pasaría a su lado y confirmaría si realmente era un demonio. Sería peligroso, por supuesto, podría causarle la muerte, pero... ¿debo hacer esto? Necesito saber si realmente es Muzan. Era algo extremadamente importante, no solo para él, sino para toda la organización. Si este demonio era realmente Muzan, el cuerpo demoníaco obtendría la primera información sobre el demonio, sería el primer paso hacia la victoria completa de los cazadores, sobre los Onis. Llegó, Tanjiro estaba al lado del demonio. Caminando a su mismo ritmo, el chico parecía querer que el rey Oni lo viera, y así sucedió. Tras un rato caminando a su lado, Muzan giró ligeramente la cara hacia el chico, solo para que Tanjiro viera que sus ojos se agrandaban y emanaba un olor a miedo. ¿Qué era eso? ¿Por qué le tenía miedo el rey Oni? Ni siquiera se acercaba a la apariencia aterradora de Sanemi, y mucho menos a la genética y la complexión de Gyomei. Personas que, si se pusieran en la piel de Tanjiro ahora, harían que el rey sintiera miedo, pero, el rey se calmó, exudando de nuevo ese mismo aroma ominoso. ¿Qué quieres aquí, muchacho? Muzan, ya lo conocía, sabía que ese chico le recordaba su pasado, el día en que casi lo matan, el día en que fue humillado, por un solo cazador. ¿No vas a decir nada, cazador? ¿Vienes a mi lado y no dices nada? ¡Qué grosero! En un susurro, para que solo Tanjiro lo oyera, exclamó Muzan, preparándose ya para alzar sus largos brazos y atacarlo. ¿Qué, crees que son vidas humanas? ¿Por qué atacas y destruyes familias, aunque nunca te hayan hecho nada? El chico no parecía querer pelear, era obvio, en medio de tanta gente, no se arriesgaría a poner tantas vidas en peligro de esa manera. No importa, solo quiero la perfección, y estoy muy cerca de ella, muchacho. Muzan, responde Tanjiro y rápidamente se da la vuelta para irse. Sin embargo, no antes.
Nos volveremos a encontrar, cazador, dijo el rey mientras transformaba a uno de los civiles allí en un Oni y desaparecía entre la multitud. Aprovechando la conmoción que se creó, Tanjiro obviamente saltó sobre el hombre. Todavía no había comido a nadie, así que estaba en la misma situación que su hermana, no podía matarlo. Este hombre todavía no han matado a nadie, está bien. Mientras sujetaba al hombre, alguien lo observaba. Muzan escapó y la policía intentó quitárselo de encima. Un desastre general. Kibutsuji Muzan, la próxima vez que nos veamos, haré mi deber cortar sus corazones y cerebros con mi espada, nunca los perdonaré. En un acto de desesperación, tras ver a su objetivo huir tan cobardemente, Tanjiro solo grita, prometiéndole al rey que él sería responsable. Tanjiro, no puede percibir a Muzan, temblando y abriendo mucho los ojos, recordando de nuevo ese día, de ese cazador de la era Sengoku. El chico, estaba en una situación complicada, la policía y los civiles parecían desesperados, el joven cazador realmente no sabía qué hacer en esa situación, hasta que, seductora fragancia de sangre, sueño visual. De repente algo involucra a Tanjiro y al demonio debajo de él, una técnica, que ciertamente era una técnica de sangre demoníaca, el olor era de Oni, y la gente a su alrededor había desaparecido, junto con la policía. Te pareces mucho a alguien que conocí, además, tratas a un Oni como a un humano, y estás tratando de salvarlo, creo que debería ayudarte. Apareció una chica, tenía ojos morados, y vestía un kimono del mismo color, también estaba acompañada por otra persona, un chico con ojos ligeramente azules y cabello verde, Tanjiro no responde, solo observa que su aroma, no emanaba malvado, incluso si, fuera un Oni. Ese soy un demonio, pero, también soy un doctor, quiero ayudarte, para acabar con el hombre que se hace llamar Kibutsuji. Debido al aroma que emanaba de ese Oni, Tanjiro decidió confiar en su palabra y, tras su invitación, fue a su casa para tratar al hombre que se había convertido en demonio. Allí, Tanjiro aprendió un poco más sobre Tamayo y Yushiro. Tamayo era un demonio de medio milenio que se había liberado de la maldición de Muzan, mientras que Yushiro era un Oni criado por la propia Tamayo. Tanjiro, aunque desconfiado, también le había contado a Oni sobre la situación de su hermana, y este pareció bastante sorprendido por esto. Un Oni que llevaba casi un año dormido era realmente algo especial. Por eso él y Tamayo hicieron un trato. Tanjiro le ofrecería a Tamayo la sangre de su hermana y, a cambio, el médico estudiaría una forma de devolverle la humanidad. Hubo confianza de ambos lados en este acuerdo. Tamayo tenía fe en que Tanjiro era especial y confiaba en él con el futuro de su hermana y de toda la humanidad, mientras que el niño respetaba completamente a los dos Onis, quienes fueron liberados de la maldición de Muzan Kibutsuji. Tras el encuentro de los tres, Tanjiro continuó su misión y exterminó a los Oni que vivían en las afueras de Tokio. Ahora tenía un camino, una luz que debía seguir para alcanzar su sueño y devolverle la felicidad a su hermana. Había regresado a casa y se disponía a descansar, pues ya amanecía, cuando, Kauo Tanjiro. Hay una nueva reunión. Vayan al cuartel general. Matsue Montenoji, el cuervo de Tanjiro, llegó para advertirle sobre una nueva reunión entre los Ashira, y, por supuesto, el chico accedió sin rechistar. Después de todo, era la petición de su amo. Al llegar a la zona de Ubuyashiki, todos los pilares ya estaban en su lugar y parecían estar esperando al chico. Bienvenido, Tanjiro, comencemos nuestra reunión, prometo que seré rápido. El líder ya estaba allí también. O Tanjiro llegó muy tarde, o fueron demasiado rápidos. El motivo de la reunión de hoy es que, tu compañero Ashira, Tanjiro, se reunió, con Muzan Kibutsuji. Silencio, solo silencio flotaba en el aire en ese jardín, el silencio y. Las miradas abiertas de los pilares del lugar. ¿Qué? Pero ningún Ashira lo había conocido antes. Tanjiro, como tú, de verdad que nunca deja de sorprenderme. Namu Amida Butsu, ¿cómo era? ¿Qué poderes y habilidades tenía? La última pregunta fue la más común entre todos los allí presentes. Los Ashiras estaban nuevamente sorprendidos por las aventuras de Tanjiro. En muy poco tiempo como cazador, había hecho algo nunca antes hecho en la historia. Al final, esa reunión fue corta. Tanjiro explicó, y dejó claro a sus compañeros cómo había encontrado a Muzan, y además, que el rey demonio parecía estar disfrazándose de humano, probablemente para buscar información sobre los cazadores, o algo que ellos no supieran. Pasó entonces un tiempo. Tanjiro continuó haciendo sus misiones y cazando, y por supuesto, visitando de vez en cuando a sus compañeros Ashiras, hasta que un día, estando en la mansión de las mariposas, aparece Tengen, el Ashira del sonido, y lo hizo intentando secuestrar a una de las chicas de la mansión, Nao, más precisamente.
Kia, libérame, secuestrador. Tanjiro había oído el grito de la pequeña y corrió rápidamente para entender lo que estaba sucediendo. Al llegar al lugar vio a las tres pequeñas niñas, Kiyo, Sumi, que estaban en el balcón de la casa, y Nao, que bueno, estaba sobre los hombros de la Shira del sonido, junto con otra persona, Aoi, una de las residentes de la mansión de las mariposas, y que fue acogida por las hermanas Kanae y Shinobu en el pasado. Aoi en ese momento ya había completado la selección final y ya se había convertido en cazadora, sin embargo, por miedo a los Oni, no fue a una misión, dijo que solo pasó la selección final, gracias a un chico extremadamente fuerte que la ayudó. También había otra chica allí en el balcón de la casa, era Kanao. Shinobu le había dicho que era una chica que sufrió mucho en el pasado, y que también fue acogida por las hermanas Kocho. A diferencia de Aoi, Kanao aún no era cazadora, aún no había hecho la selección, aunque tenía la fuerza necesaria para hacerlo. La culpa de esto era de Shinobu, que aún no la había liberado. Uzui-san, ¿qué haces aquí? ¿Y por qué te llevas a Nao y Aoi? Tanjiro, con calma tras llegar al lugar, habla con Tengen, ya conociendo un poco la personalidad de su compañera Ashira. Ah, Tanjiro, oye chico, me llevo a estas dos chicas en una misión, jajaja, yo, Tengen Uzui, seré el primero de esta generación en matar a una luna superior. Contestando el joven Ashira, el experimentado y poderoso Ashira del sonido le explica a Tanjiro el motivo del secuestro de las chicas, pero, luna superior. Aoi, con solo oír esas palabras empieza a temblar, desesperadamente, haciendo que incluso Uzui se lo piense dos veces. Uzui-san, creo que no es necesario llevártelas, si necesitas ayuda, estaré dispuesto a ayudarte. Tanjiro también pareció notar el estado en el que se encontraba Aoi después de eso, el olor que emanaba de ella por supuesto, no pasó desapercibido para Tanjiro. Muy bien muchacho, ahora escúchame, escucha bien, porque solo voy a hablar una vez. Vamos al lugar más extravagante de todo Japón, el lugar donde reinan la lujuria y la avaricia, jajaja, el distrito de luz roja donde vive el diablo. Estaba emocionado, desesperado, asustado. Estaban enseñando a su familia y no sabían qué hacer, cómo actuar, cómo protegerse. Tu madre, Kie, fui primero. Luego, a su hermano menor, Takeo. Después, uno a uno, sus hermanos fueron asesinados. Su desesperación aumentó aún más hasta que vio morir a Rokuta. Finalmente, se movió y abrazó al más pequeño, solo para ver una figura enorme acercándose. Era un hombre blanco con cabello negro y siniestros ojos rojos. No se podía hacer nada. Tu hermano alcalde no estaba allí. No lo culpaba. De hecho, no importaba lo que importara. Después de todo, la desesperada situación no le dio tiempo suficiente para hacer esto. Nezuko estaba solo ahora. Lo había perdido todo, y ahora estaba al borde de la muerte. ¡Guau! Dije entonces al despertar, de repente y asustado, buscando algo, mirando a mi alrededor desesperadamente, preguntándome dónde estaba. Urokodaki estaba sentado un poco más lejos del futón donde Nezuko dormitaba. Parecía llevar un buen ratón allí, y allí escuchó el grito desesperado de Nezuko, despertando tras él. Nezuko, ¿qué pasa? ¿Por qué estás tan desesperada? Urokodaki estaba visiblemente sorprendida. Después de todo, la hermana de Sana Shira estaba desesperada, y no sabía por qué, pero según su olfato, necesitaba ayuda y calmarse. Mientras Tanjiro dormía y entrenaba, el antiguo Ashira del agua realizó una especie de hipnosis sobre la joven, aparentemente calmándola. Tanjiro siente que Nezuko está cada vez más cerca de despertar de su letargo. Ura. Nezuko parecía descontrolado. Empezó a llorar desconsoladamente, con una expresión desolada, demasiado triste para el sensible olfato de Urokodaki. Sin embargo, no sabía qué hacer. La hermana de tu estudiante te necesita, la consuelo en tus brazos. Necesitas que tu hermano supere que no está solo en este momento de desesperación. Pero no estaba allí, así que Urokodaki debía ser cauteloso al manejar la situación. Después de todo, Nezuko podría no reconocerlo y atacar. Y si eso sucediera, el antiguo maestro de Tanjiro tendría que actuar, incluso si eso significara romper la promesa que le había hecho a su amado alumno. Tras deliberar mucho sobre si sujetarla para calmarla, Urokodaki procede con cautela, intentando no empeorar la situación de la joven. El antiguo Ashira era anciano, solitario y nunca había tenido esposa, y mucho menos hijos. Sin embargo, sus alumnos llenaron por completo estas lagunas. Quienquiera que haya pasado por su formación, los amaba a todos y siente sus muertes de la misma manera. Al ver así a la querida hermana de su pupila, aunque no fuera realmente su alumna, la amaba de igual manera.
Y en ese momento, solo vio a una niña asustada y desesperada. Calmando a la niña lentamente, muy lentamente, Nezuko continuó luchando. Sin embargo, poco a poco, los recuerdos del sueño se desvanecieron con la ayuda de Urokodaki. Nezuko volvió lentamente a la normalidad. La opresión en el corazón de Loni persistía. Urokodaki casi podía olerla debido al agrio y triste aroma que emanaba de la niña en ese momento. Tras calmarse, Nezuko empezó a escudriñar cada rincón de la habitación. Parecía estar buscando algo, a alguien, aunque había visto a Urokodaki y no lo había atacado, seguía buscando. Nezuko, ¿qué pasa? ¿Qué buscas? La chica buscó en cada rincón, en cada habitación, y ya estaba fuera de la casa del sabio espadachín cuando se detuvo. No encontró lo que buscaba. Su hermano no estaba. La figura que siempre la ayudaba cuando tenía una pesadilla, que siempre la protegía de daños físicos y mentales, no estaba. La tristeza de Nezuko se acentuó después. Siendo una Oni, no podía pensar con normalidad, pero aún recordaba a su hermano y lo frío, fuerte y amable que era. Se sentía sola. Su única familia la había olvidado. Nezuko, preparé esta carta para cuando despiertes. Quiero que sepas que si no estoy ahí cuando eso suceda, sigo contigo. Te amo. No tuve oportunidad de disculparme por lo que pasó ese trágico día. Así que ahora puedo luchar. Y cuando despiertes, vendré a ti de inmediato y nunca te dejaré ir. Espérame, hermana, terminó Urokodaki, leyendo lo suficientemente alto para que Nezuko lo oyera. Ella lo entendía todo. Después de todo, Urokodaki sintió que su aroma cambiaba por completo al terminar la carta. Nezuko, entra y cálmate. Se lo diré a tu hermano en cuanto pueda. Él pasó por mucho mientras dormiste. Hace años que, corriendo por las calles desiertas, los sonidos ambientales de árboles y pájaros parecían más fuertes hoy. Sus pasos eran tan rápidos que apenas se oían. Eran Tanjiro y Tengen Uzui. Este último había mencionado algo sobre el barrio rojo, pero Tanjiro no tenía ni idea de qué tipo de lugar era. Cuando lleguemos a la casa de las glicinas, te daré la información. Desde tu llegada, mis planes han cambiado un poco. El Ashira iluminó aún más a Tanjiro, quien escuchó atentamente. Tanjiro siempre hacía esto, escuchando atentamente. Y aunque parecía extremadamente antipático y frío, en realidad era tranquilo y de pocas palabras. Quizás lo ocurrido con su familia lo estaba llevando a actuar así, o la constante duda de lo que le sucedería a su hermana, Nezuko. No podía dejar de pensar en ella, ni un segundo, así que la preocupación era inmensa y sin duda lo afectaba. Veo que puedes seguir mi ritmo, muchacho. Puede que parezcas frágil y débil, pero siento un gran poder en tu interior. Jajaja, es casi imposible creer que menos de una semana después de convertirte en cazador, te convirtieras en Ashira. ¡Increíble! Para sorpresa de Tanjiro, Uzui lo elogió. El Ashira del sonido, quien se autoproclamó el dios de los festivales, no parecía de los que alaban mucho. Así que verlo elogiar a alguien así es raro, pero sin duda cierto. Gracias, señor Uzui, me alegra que me vea como alguien fuerte, espero cumplir con sus expectativas. Cordial como siempre, responde el joven, cauteloso y respetuoso con su compañero, quien si bien era un Ashira como él, era alguien mayor y con más experiencia. Bueno, no hay necesidad de tanta cordialidad. Considérame un compañero, no tu superior. Te tengo un respeto absoluto. Pero lo dejaremos para más tarde. Ya casi llegamos. Al ver que estaban muy cerca de la casa con la cresta de glicina, Uzui decidió posponer la conversación y centrarse en la misión, que debía manejarse con extrema precaución. Las casas con el escudo de glicina pertenecían a familias agradecidas por la labor de Demon Corp y sus cazadores. Por lo tanto, las trataron y alojaron sin pedir nada a cambio. Esto resultó ser extremadamente valioso e importante para la organización, que a su vez aceptó oficialmente la ayuda hace unos años. Después de que Tanjiro y Tengen se acomodaron, Ashira ahora estaba sentado en su manera extravagante, y Tanjiro se sentó sobre sus rodillas bebiendo té caliente. Señor Uzui, ¿puedo preguntarle algo antes de discutir la misión? Tanjiro comienza el diálogo con Tengen con una pregunta. Claro, adelante. Responde Uzui, dispuesto a responder cualquier pregunta del prodigio San Ashira. ¿Por qué, querías secuestrar a las chicas de la mansión de la señorita Shinobu? Tanjiro aún no entendía por qué una Ashira querría enfermeras infantiles para una misión tan importante. ¿Acaso los Kakushis no estaban allí para eso? Ah, bueno, entonces, jajaja, el experimentado Ashira pareció un poco sorprendido por la pregunta. Eres muy ingenuo, ¿verdad? Apuesto a que ni siquiera sabes a dónde vamos.
completó Tengen, dejando a Tanjiro un poco confundido. Planeaba llevármelos porque facilitaría la infiltración en ese distrito. Entrarían en las casas y servirían de asistentes a las cortesanas, y me proporcionarían información sobre cada casa, en busca del demonio lunar que vive allí. La explicación de los Ashira tenía sentido, y el plan sería incluso bastante ingenioso si lo llevaran a cabo personas tan experimentadas como los Ashira. Sin embargo, imponer semejante carga a niños que ni siquiera eran cazadores fue una decisión extremadamente insensata. Ya veo, entonces, ¿cómo planeas infiltrarte aquí, ahora que estoy aquí? Tanjiro no habló mucho con el Ashira sobre lo sucedido. Era cosa del pasado, y en ese momento la misión requería seriedad. ¿Sabes? Planeaba usar a mis esposas para infiltrarnos. Y luego, una vez que recibiéramos la información necesaria, podríamos actuar. Sin embargo, decidí dejarlas de lado por un momento. Ya me ayudan mucho, y dado el peligro de la misión, no quería dejarlas hacer esto. Espero que lo entiendas. ¿Alguna otra pregunta antes de empezar? Uzui hablaba en serio, y prácticamente había cambiado de actitud al mencionar a sus esposas y la misión. Tanjiro se dio cuenta de que, por muchas que tuviera, eran extremadamente importantes para él. Ninguno, señor Uzui, puede comenzar. Todas las dudas eliminadas, Tanjiro ahora esperaba el plan de Uzui para infiltrarse en el gran distrito de Yoshiwara, con el usuario de danza Kagura ahora teniendo una idea de hacia dónde se dirigía. Antes de venir, me comuniqué con el serpiente Ashira. Él nos asistirá en caso de que ocurra algo extremo. Mis esposas ya están en el distrito, en lugares seguros. Están ahí para proteger a los civiles en caso de que estalle una batalla importante. Ahora bien, las casas que sospechamos son 3. Sin embargo, como solo somos 2, yo revisaré 2 casas y tú una. Yo me encargaré de las casas Tokito y Kyogoku, y tú estarás a cargo de la casa Ojimoto. Nos haremos pasar por clientes y así entraremos en las casas. El plan era simple, pero bien pensado, con los planes A, B y C por si ocurría algo inesperado. ¿Alguna pregunta, Kamado? Pregunta Uzui al atento San Ashira. Ninguno, señor Uzui, veo que todo lo que dicen de usted es cierto. Es muy fuerte e inteligente, lo veo claramente. Él veía, siempre veía, reconocía a alguien fuerte con solo mirarlo, pues había sido bendecido por el dios del fuego con el poder de ver el interior de cada uno. PFF, jaja. Me alegra que hayas comentado, chaval. Claro que soy todo lo que dicen y más, jajaja. Después de todo, soy el dios de los festivales, MMM. Venga, no podemos perder el tiempo. Extravagante y serio, el Ashira del sonido es realmente único. Vámonos. Con toda esa extravagancia, Tanjiro no pudo evitar darle una pequeña sonrisa al hombre frente a él y partió hacia la misión. Era una noche como cualquier otra. El distrito del entretenimiento es, como su nombre indica, un lugar de diversión. La mayoría de las cortesanas que viven allí son pobres y trabajan para pagar sus deudas. Pocas tienen la suerte de que un hombre rico pague por su libertad. Los 2 Ashira ahora caminaban tranquilamente por las calles, absorbiendo todo lo que los rodeaba. Tanjiro ya había estado en Tokio. Conocía ciudades bulliciosas, pero, en serio, no estaba acostumbrado a las multitudes. La noche allí era clara, ni siquiera parecía medianoche. Era completamente diferente a todo lo que conocía, sobre todo el olor que emanaba de ese lugar era tan impuro. Aún con todo esto en su contra, mantiene su postura, preparado para cualquier situación, pues, según Uzui, allí habitaba un demonio de las 12 lunas, y tanto porque se escondía tan bien, como por la historia de Ashiras muriendo allí hacía unos años, ciertamente era una luna superior. Señor Uzui, aunque el plan esté bien pensado, me temo que no podré entrar a las casas. Tanjiro tenía esta duda incluso antes de llegar al distrito, pero decidió dejarla de lado, pensando que quizás era algo trivial. «Oh, ¿por qué dices eso, Kamado?», pregunta Uzui con curiosidad. ¿Podría ser el San Ashira un cobarde? No, imposible. ¿Y entonces qué? Tengo la impresión de que, comparado con todos los que veo aquí, soy mucho más joven. Quizás los dueños de la casa Ojimoto no me permitan estar aquí. Tanjiro explica sus razones, sin embargo. ¿Entonces eso fue todo? Uzui pareció aliviado. ¿Qué pasa? Pregunta Tanjiro confundido. No te preocupes. Seguro que te parecerán raros. Pero la vida aquí es completamente distinta a la que conoces. Mientras tengas dinero, te dejarán entrar. Incluso las cortesanas probablemente te chantajearán para que entres y traten de seducirte. Uzui le explica a Tanjiro cómo es realmente la vida en Barrio Rojo.
Ah, ya ves. Tanjiro entonces comprende todo sobre el lugar en el que estaba. Realmente era completamente diferente a la vida en las montañas. Oye, siento que estoy atrapado en esta misión, siendo tan joven y todo esto, es mi culpa. Si quieres dejarlo atrás, no te obligaré. Tengen se sorprendió un poco al pensar que un niño se viera obligado a entrar en un mundo tan repugnante. El Ashira del sonido no parecía tener buenos recuerdos de su pasado, así que ahora tenía una actitud más protectora hacia el chico que, a pesar de ser fuerte, solo tenía 14 años. No, no se preocupe por mí, señor Uzui. No me rendiré ni cederé ante nadie en combate, prometí unirme a la corporación. Y también hay algo para usted, Nezuko. Con estas palabras, Tanjiro sintió aún más respeto por la extravagante Ashira. Muy bien. Entonces, si te parece bien, paremos,